Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 18, y vamos a detenernos hoy en la primera parte de este capítulo 18, donde se describe el arresto y el juicio de Jesús por parte de las autoridades del templo. Y dice así en Juan, capítulo 18, y versículos del 1 en adelante. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. El relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en el Evangelio de Juan es muy peculiar, es muy original, es desde luego muy personal, es propio de alguien que ha contemplado como testigo ocular precisamente los hechos que narra, y es alguien que además marca distancias. Él cuenta su historia, los otros evangelistas pueden contarla también de otra manera, y lo hace de forma que es tan especial, tan específica, tan distinta, que merece la pena detenerse en ello. Por ejemplo, ustedes recordarán, lo vimos hace meses, como cuando llega la última cena, Juan
no tiene ningún interés en el momento en el que Jesús habla del nuevo pacto, el pacto al que hace referencia el profeta Jeremías, que es un pacto en su sangre, y parte el pan y hace pasar la copa de vino. Para Juan, eso es algo que ya se sabe, se conoce, se celebra los domingos en la congregación, y él se detiene en algo que no van a relatar los otros evangelistas, pero que para él está cargado de contenido. Jesús esa noche les lavó los pies a los discípulos. Hay otros detalles que conocemos por otros evangelistas en los que tampoco se detiene Juan, porque Juan tiene mucho interés en que conozcamos las últimas enseñanzas que Jesús transmitió a sus apóstoles. Y hemos aprendido lo que Jesús esperaba que fueran sus seguidores, aquello que Jesús oraba al Padre para que sus seguidores siguieran, que es algo que no nos han transmitido los otros evangelistas, pero en lo que se detiene bastante Juan. Lo encuentra muy importante y nos da un testimonio muy revelador. Y lo mismo sucede cuando relata el arresto y el primero de los procesos de Jesús. Se detiene en cosas muy específicas que son enormemente importantes y que él quiere enfatizar. Primero, cuando Jesús acabó aquello, inmediatamente se marchó al otro lado del monte Cedrón. Fíjense cómo relata esto Juan en el capítulo 18 y versículos del 1 al 3. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. La descripción que hace Juan es tremendamente exacta. Cuando uno ha estado en Jerusalén, yo he estado en muchas ocasiones, uno puede reconstruir la escena con mucha facilidad. En la Pascua judía, Jerusalén se llenaba de peregrinos. Por ejemplo, en la Pascua judía del año 70, cuando el general Tito estaba decidido a tomar la ciudad de Jerusalén y a destruir el templo, en cumplimiento de las profecías de Jesús en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, aunque por supuesto el general romano Tito no sabía nada de ello, Tito permitió que llegaran los peregrinos hasta la ciudad de Jerusalén. Llegaron en torno a 1 millón de judíos. Y Tito esperó tranquilamente a que entraran en la ciudad, y una vez que entraron para celebrar la Pascua, cercó la ciudad. Y sabía que con 1 millón de personas allí dentro y gente que no era de la ciudad, que venía solo para la Pascua, evidentemente la ciudad no iba a poder resistir mucho tiempo. No iba a ser un asedio de años. Aquello iba a caer en semanas o en meses, porque 1 millón de personas son muchas personas para comer. Y el historiador judío Flavio Josefo relata cómo aquel 1 millón de judíos embotellado dentro de la ciudad de Jerusalén, hubo un momento en que empezó a comerse a sus propios bebés y las madres a asar a sus propios hijos acuciadas por el hambre. Quizá no había 1 millón de personas 40 años antes, en el año 30, en la última Pascua de Jesús, pero con facilidad había centenares de miles. Y en una época en la que además era de noche, en un momento del día en que era de noche, en que por supuesto los sistemas de identificación no tenían la sofisticación actual, si querías identificar a Jesús necesitabas un traidor. Necesitabas a alguien que supiera dónde estaba Jesús, dónde paraba y que además cuando llegara a ese sitio lo pudiera identificar. Jesús acabó de hablar con los discípulos y se trasladó en ese momento a un lugar al otro lado del torrente Cedrón. El torrente Cedrón, como su propio nombre indica, es un torrente, es decir, una vía de agua que cuando llueve, pues lo que sucede es que se llena y es como una especie de río. Cuando no llueve y es la estación seca, se seca y se puede pasar tranquilamente. Y precisamente en la Pascua, además, era un lugar al que iba cayendo la sangre de los sacrificios del templo. En un momento determinado, ese torrente se volvía rojo precisamente por la sangre de los corderos pascuales que se sacrificaban en la fiesta de Pesaj o de la Pascua.
Y Judas sabía dónde estaba Jesús. Estaba al otro lado del torrente Cedrón, en un huerto donde había ido muchas veces con los discípulos. Todavía hoy en día eso se puede identificar. Ese huerto, Getsemaní, o el huerto de los olivos, es un lugar que está situado en una colina pequeña enfrente de lo que ocupaba el templo en aquel entonces. Ahora mismo solo la explanada del templo y al otro lado el mal llamado Muros de las Lamentaciones. Pero en aquel entonces se veía el templo perfectamente y Jesús va hasta ese lado. Y por supuesto Judas en ese momento llega con una serie de ayudas para poder detenerlo. Lleva una compañía de soldados, lo cual indica un número de soldados no pequeños, lleva a gente de la guardia del templo, de los principales sacerdotes, y de manera muy clara linternas, antorchas y armas. Tenemos que movernos bien iluminados porque lo mismo este Jesús en un momento determinado aprovecha las sombras de la noche y como se meta en medio de las decenas de miles de peregrinos que hay y a oscuras, es que verdaderamente ya se nos ha ido de las manos, se nos ha escapado y no tenemos la menor intención. De manera que vamos armados, que vamos en número suficiente, que vamos además provistos de iluminación y que llevamos, y esto es enormemente importante, a un traidor. La manera en que Juan describe el prendimiento de Jesús es también muy interesante, porque hay detalles que no le importan mucho, ya son conocidos, la gente los ha oído, ha podido leerlos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que se había escrito y publicado antes. Pero Juan quiere detenerse en algunos aspectos especiales. Dice así desde el versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. El relato de Juan es muy interesante. Primero, a Jesús aquello no le pilló de sorpresa. Las cosas no se le habían ido de las manos. Llevaba en realidad años anunciando en qué iba a terminar todo, por lo menos desde la confesión en Cesarea de Filipo, cuando dijo claramente lo que iba a pasar con el Hijo del Hombre, y Pedro le dijo: eso no te puede suceder, y Jesús le dijo: mira, si piensas de esa manera, estás viendo las cosas como los hombres y como el diablo, porque el Hijo del Hombre va a morir, va a ser entregado a los sumos sacerdotes. Y efectivamente Jesús sabía lo que iba a suceder y cuando vio venir a la guardia no echó a correr, no quiso aprovechar las tinieblas de la noche para eludir lo que le iba a suceder, no se refugió detrás de los discípulos, cualquier conducta que hubiera sido normal en otra persona. Por el contrario, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Posiblemente la pregunta de Jesús pudo causarles sorpresa, o quizá, si no habían identificado todavía a Jesús, es posible que aquella pregunta les hiciera responder con claridad, porque quizá pensaban que era alguien que al ver aquella multitud con las antorchas se había inquietado y quería saber a qué venía todo ese lío. Lo cierto es que le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Judas, lo sabemos por otros evangelios, en algún momento, para que quedara claro lo que había, hasta llegó, le dio un beso, era la señal que había convenido, pero Juan no se detiene en ello. Porque lo que él quiere subrayar, lo que él quiere acentuar, lo que él quiere que quede clarísimo, es que Jesús, desde el primer momento, sabiendo lo que había y, por supuesto, dispuesto a asumirlo, dijo: yo soy. Y cuando dijo yo soy, el típico nombre de Dios, en Éxodo 3:14, que hemos visto tantas veces en este Evangelio, los que estaban se quedaron pasmados, retrocedieron y cayeron. Y posiblemente, si eran varios, pues efectivamente con que cayeran los primeros, eso tuvo un efecto hacia atrás del que se te caía por delante e iban cayendo.
Y en ese momento Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y volvieron a decirle: a Jesús Nazareno. Y Jesús volvió a decir: os he dicho que yo sois. Si me estáis buscando, me buscáis a mí. Esta gente la podéis dejar marchar porque, como decía, se estaba cumpliendo lo que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Hasta el último momento, y en una situación verdaderamente terrible, a Jesús le preocupaba la gente que estaba con él. Nosotros, por regla general, nos preocupamos muchas veces de la gente en la medida en que el agua no se nos va acercando. Es más, podemos hasta cuando vemos el agua muy lejos y los problemas y las preocupaciones muy lejos, hasta podemos preocuparnos más por la gente. El problema es cuando se va acercando y entonces parece que hay un instinto de conservación que dice: piensa primero en ti y no te ocupes tanto de los otros. No pienses tanto en los demás, ocúpate de ti un poco. Lo que vemos aquí es exactamente todo lo contrario. Cuando Jesús vio esa situación, ni se escondió detrás de sus discípulos, ni ordenó a sus discípulos que lo defendieran, ni pensó en escabullirse aprovechando a los discípulos. Lo único que le preocupaba de sus discípulos era que no dañaran a nadie. Y es un énfasis que Juan podía recordar perfectamente. Cuando de pronto toda esa gente llegó hasta el Maestro, la primera preocupación del Maestro éramos nosotros. Y delante de toda esa gente todavía les dijo: yo soy, dejad que estos se vayan. No tiene nada que ver con esto, no tiene ningún sentido que los detengáis. Y Juan incluso podía decir: si lo sabré yo, que estaba allí. Y por supuesto, como sucede en muchas ocasiones, hoy lo veíamos en el estudio del Génesis, cuando de pronto nos encontramos ante una situación difícil, en vez de buscar la dirección del Señor, en vez de intentar ver cómo tenemos que comportarnos de acuerdo al propósito de Dios, intentamos arreglarlo por nuestra cuenta. Y es exactamente lo que hizo Pedro. Pedro tenía una espada. Pedro desenvainó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y Juan, que como vamos a ver unos versículos más tarde, conocía al sumo sacerdote y la casa del sumo sacerdote, nos recuerda, por si alguien lo quiere saber, que esa persona a la que Pedro le cortó la oreja se llamaba Malco. Juan hubiera podido decir: yo lo conocía, como conocía al sumo sacerdote, como conocía a la gente de su casa. Os lo voy a contar un poco más adelante. Pero en ese momento, cuando Pedro sacó la espada y golpeó donde pudo y le cortó en la oreja a Malco, yo dije: anda, Malco, el espadazo que te acabas de llevar, ¿cómo va a acabar esto en ese momento? Y años después, Juan podía recordar que incluso se llamaba Malco. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pues: Pedro, has hecho muy bien. ¿Qué menos voy a esperar yo de mis discípulos que si alguien me amenace empiezan a recibir mandoblazos los que se atreven a acercarse? Es lo mínimo, ¿no? A lo largo de la historia, ¿a cuánta gente se le ha enviado al otro mundo, se le ha cortado el cuello o se le ha bombardeado apelando a Dios? A millones. Es lo que hemos visto a lo largo de la historia. ¿Qué eran las cruzadas? Sino el hecho de matar a gente de todo tipo, incluidos mujeres, ancianos y niños, supuestamente para mayor gloria de Cristo. Cuando en un momento determinado el ejército cruzado de la primera cruzada entró en Jerusalén, gritaban Deus vult, Dios lo quiere, en latín. Y empezaron a matar a toda la gente que había dentro de Jerusalén sin discriminar mujeres, niños, ni siquiera a qué religión pertenecían. Sí, el principal enemigo serían los musulmanes, pero mataron musulmanes, cristianos que no eran católicos y que vivían en Jerusalén, algún judío por ahí perdido. Y las crónicas de los cruzados dicen con enorme orgullo que la sangre que caía por las calles de Jerusalén llegaba hasta la altura del tobillo. Quizá es exagerado, pero en cualquier caso el relato es escalofriante. Lo que parece, para muchos además, que muestra lo que son los cristianos es su capacidad para tirar de espada
o de pistola o de avión cazabombardero y limpiar este planeta de gente que es así. Pero no es lo que vemos en el caso de Jesús. Jesús, de manera muy clara, le dijo a Pedro, versículo 11, «Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber». Parece ser que este versículo en algunas Biblias lo han debido de quitar. Como seguramente han quitado otro que está en el Evangelio de Mateo, Mateo, capítulo 26, y versículos 51 en adelante. Mateo 26 y 51 en adelante dice así. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? No, Pedro, lo que estás haciendo no es ningún tipo de mérito, no lo creas. Si yo quisiera que alguien me defendiera, podría ordenar a una legión de ángeles que actuara. Pero lo cierto es que eso no es lo propio. Y tengo que decirte que el que acaba utilizando la espada acaba pereciendo a espada. Sí, por supuesto, a lo largo de la historia, quien utiliza la espada siempre acaba diciendo que es la manera de imponer la paz. Se supone que mata la suficiente gente para que al menos tengamos la paz de los cementerios. Pero no es lo que enseña Jesús. Utiliza la espada y a espada acabarás pereciendo. Y por cierto, y adelantándonos al estudio de la semana que viene, es exactamente lo mismo que Jesús le va a decir a Pilato. En este mismo capítulo 18 y versículos del 33 en adelante, y lo veremos la semana que viene, dice así. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? Te lo han dicho otros de mí. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Los reinos de este mundo, claro que utilizan la espada y lo que puedan. Y es obvio, en unos reinos que, como dice el mismo Jesús en Mateo 4 o en Lucas 4, están bajo el poder del diablo. Cuando el diablo tienta a Jesús en el desierto, le dice, si te inclinas ante mí, te daré el poder y la gloria de estos reinos porque son míos. Y Jesús lo rechaza. Y Jesús le dice a Pilato, mira, yo tengo un reino y soy rey, pero no es como los reinos que tú conoces. Si mi reino fuera como los reinos de este mundo, mis seguidores hubieran combatido. Es lo que pasa en los reinos de este mundo. No lo han hecho por la sencilla razón de que mi reino no es así. Y podría haber añadido una excepción, pero es que Pedro era de los más brutos entre mis discípulos. Y parece bastante clara la actitud de Jesús en este sentido. De manera que Pedro hizo aquello, Jesús le dijo que no, y en ese momento todos salieron corriendo. ¿Y qué pasó? Versículos 12 al 14. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. De nuevo, Juan muestra un conocimiento de lo profundo de la situación que es muy llamativo.
En apariencia da menos datos de los que puede dar Marcos o Mateo o Lucas, pero en realidad está poniendo el dedo en la llaga. A Jesús lo detienen. Y el sumo sacerdote era Caifás. ¿Por qué lo llevan a Anás? Si efectivamente en un momento determinado a una persona la detienen en el condado de Fairfax y en vez de llevarla ante el sheriff de Fairfax o el juez de Fairfax, de pronto resulta que la suben en un automóvil y se la llevan pues, a ver al gobernador de Virginia o a una persona muy acaudalada en Virginia, ¿qué tipo de detención es esa? Aquí hay algo no muy legal, aquí hay alguien que mueve los hilos por detrás de las autoridades. Y esto Juan lo sabía y Juan lo cuenta. A lo largo de varias décadas, el sumo sacerdote era un sumo sacerdote que las autoridades del templo proponían y que los romanos aceptaban, porque los romanos tenían hasta las vestiduras del sumo sacerdote custodiadas para evitar una rebelión religiosa en Jerusalén. Cuando llegaba la Pascua, los romanos, el gobernador romano que vivía en Cesarea, al norte, en una ciudad muy bonita, en la que yo he estado varias veces, queda algo de los restos, una ciudad que edificó Herodes el Grande y que estaba a orillas del mar, con unas vistas a la playa preciosas. El gobernador que vivía ahí bajaba ese agujero inmundo y maloliente que se llamaba Jerusalén, en Pascua, para ver lo que hacían los judíos, porque con eso de que había Pascua podía haber problemas. Y se alojaba en una torre que estaba muy cerca del templo, que se conoce como la Torre Antonia, porque en su día Marco Antonio había costeado la construcción de la torre. Y desde ahí el gobernador miraba lo que estaba sucediendo. Y ese sumo sacerdote, que dependía totalmente de Roma para lo que tenía que hacer, que se sostenía en el poder con el respaldo de Roma, podía cambiar de un año a otro. Pero quien mandaba siempre era Anás. Anás podía ser literalmente el sumo sacerdote o podía serlo su yerno Caifás, pero si era su yerno Caifás, también Anás era el que mandaba. Y durante décadas Anás, fuera o no oficialmente el sumo sacerdote, era el sumo sacerdote. Es más, su casa estaba simplemente dándole la vuelta a un pasillo en la casa del sumo sacerdote. De manera que lo que sucediera ni tenía que mandar un correo. Andaba un esclavo un poco o un criado y se enteraba de lo que había. Y cuando detienen a Jesús, a pesar de que el sumo sacerdote titular era Caifás, y a pesar de que Caifás era el que había dicho en el Sanedrín que hay que matar a Jesús, los que han detenido a Jesús lo llevan a Anás, porque Anás es el jefe. Cuando Lucas, en el capítulo 3, dice eran sumos sacerdotes Anás y Caifás, está diciendo una verdad. El sumo sacerdote oficial legal era Caifás. El sumo sacerdote verdadero en la sombra era Anás, que había conseguido convertir el templo en una cueva de ladrones, como dijo Jesús, y que tenía una guardia de bastoneros que cuando se movía por Jerusalén, según cuenta el mismo Talmud, si de pronto la circulación no era buena y su palanquín no iba con la suficiente velocidad, su guardia de bastoneros empezaban a dar bastonazos a diestro y siniestro y claro, la circulación mejoraba muchísimo. Y por supuesto, esta gente lleva a Jesús a Anás, que era suegro de Caifás. Caifás, el que había dicho que efectivamente había que matar a Jesús. Y claro, esto dejaba las cosas muy claras para los judíos. Aquí, o bien porque uno atendiera al sumo sacerdote titular y legal, Caifás, o al que mandaba sobre cualquier sumo sacerdote, porque era él o eran parientes suyos, Anás, evidentemente los representantes de Dios en la tierra iban a ejecutar a Jesús. La muerte de Jesús era una muerte legal y deseable para los representantes de Dios en la tierra, miembros del pueblo de Dios. Así de claro y evidente. La posición de los judíos al respecto no ha cambiado. Si ustedes van al Talmud y al Tratado Sanedrín,
donde se describe cómo se detuvo a Jesús. Se dice que a Jesús lo detuvieron en la Pascua y se le ejecutó con toda la justicia del mundo, porque Jesús era un personaje que extraviaba a Israel. Y por lo tanto había que matarlo, no hay más vuelta de hoja. Lo tremendo de este asunto es que esa actitud, la equivocación terrible de los judíos a la hora de enjuiciar estos hechos y la manera en que Dios estaba actuando, incluso a pesar de las autoridades corruptas del templo y de la ceguera de la mayoría de los judíos, había sido predicha 8 siglos antes de Cristo en el libro del profeta Isaías. Si me acompañan ustedes a Isaías, capítulo 53, aparece una descripción, no vamos a leerla entera, aunque la gente que viene a la clase de homilética tuvo ocasión de verla este martes, pero aparece una descripción de qué pasaría con el Mesías en relación con Israel. Y dice así en Isaías capítulo 53 y versículos del 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La profecía de Isaías, escrita en el siglo VIII antes de Cristo. Las profecías sobre Jesús no son profecías que se escribieron después, cuando Jesús ya se había muerto, para decir se cumplió la profecía. Isaías está escribiendo aquí más de 700 años antes del nacimiento de Jesús, en el siglo VIII antes de Cristo. Y habla de cómo ese Mesías va a ser el Ebed Yahvé, va a ser el siervo de Jehová. ¿Y qué dice? Bueno, pues lo cierto es que nosotros, como dice el versículo 2 del capítulo 53 de Isaías, no lo vamos a ver atractivo. No va a ser el Mesías que nos gustaría. No va a aparecer en un caballo entrando triunfal en Jerusalén para acabar con los goín, con los gentiles y colocarnos a nosotros los judíos por encima de todos. No. Y como no va a aparecer así, no vamos a encontrar en él ningún atractivo. No tiene el atractivo para que lo deseemos. Y no solo eso, además va a ser despreciado y desechado. Va a ser menospreciado. Vamos a esconder de él el rostro. Y lo terrible del asunto, versículo 4, es que a pesar de que sufre por nosotros, nosotros vamos a creer que es Dios el que lo abate y el que lo hiere. ¿Y cómo vamos a creer eso? ¿Acaso no lo condena el sumo sacerdote? ¿Acaso no lo condena el Sanedrín? ¿Acaso no lo condena Anás, que está por encima de cualquier sumo sacerdote? ¿Acaso los representantes de Dios en medio del pueblo de Israel no lo van a condenar a muerte? ¿Cómo no vamos a creer que Dios mismo lo ha castigado y lo ha abatido? Porque el ser humano, desgraciadamente, suele creer que aquellos que dicen representar a Dios verdaderamente lo representan. Y muchísimas veces son los peores enemigos de Dios en la tierra. Y si el propio Dios se encarnara, no dudarían en clavarlo en una cruz. Y la historia lo demuestra. No es una idea extraña que se me acaba de ocurrir ahora. Y como dice aquí, a pesar de que será herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados y de que nuestra paz estará en él,
Lo cierto es que todos nos hemos descarriado como ovejas, todos nos hemos apartado por nuestro camino y no hemos podido entender que Jehová estaba cargando sobre él el pecado de todos nosotros. Escrito en el siglo VIII antes de Cristo. De manera que efectivamente lo llevaron hasta el sumo sacerdote y entró Jesús con el sumo sacerdote. ¿Y qué pasaba mientras tanto con los discípulos de Jesús? Habían corrido como conejos. Solo había 2 que se atrevieron a seguir a Jesús. Y dice así en el versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. A Jesús solo lo seguían 2 discípulos. Uno era Pedro, que ya había visto que lo de la espada no había funcionado, pero al que el amor por el maestro le impulsaba a seguirlo, y el otro era Juan, que es el que está escribiendo el Evangelio y que sabe lo que hay. Y llegaron a la puerta de la casa de Anás. Y lógicamente no podían entrar, porque sí, pero se daba la circunstancia de que Juan era conocido del sumo sacerdote. No porque fuera sacerdote, no porque perteneciera a la aristocracia, y seguramente por algo tan vulgar, pero tan útil en determinadas circunstancias, como que era muy posible que era el que proporcionara su familia pescado a la casa del sumo sacerdote. Juan, a fin de cuentas, trabajaba con su hermano en un negocio familiar en el que tenían varios empleados y en el que se dedicaban a pescar. Y como en Jerusalén no hay posibilidad de conseguir pescado, nada más que trayéndolo del mar de Galilea, pues es muy posible que la familia de Juan eran de los que llegaban con el pescado todas las semanas o 2 veces al mes y se lo vendían al sumo sacerdote. Y es una de esas ocasiones que aprovechas. No sé cómo solucionar este problema. No te preocupes, porque hay un amigo mío que también es de Bolivia y trabaja en ese sitio y vamos a preguntarle. No sé cómo arreglar esto. Bueno, no te preocupes, porque hay un primo mío que da la casualidad de que está casado con una chica que su hermano trabaja ahí. Esto casi parece un país hispano, pero no, era Judea. Y en ese momento Juan dice: bueno, no te preocupes, Pedro, vamos a verlo. Juan entra con facilidad, la portera lo reconoce. Este es el chico del pescado. De manera que Juan entra y una vez que está dentro y ve que no lo han echado, se dirige a la portera y le dice: ese que hay ahí viene conmigo, déjalo pasar, viene conmigo. Y la portera le deja pasar. Y entonces se produce un episodio terrible, porque la portera ve a Pedro, seguramente le oye, y por el acento capta que es Galileo, según sabemos por algún otro evangelio. Y en ese momento dice: oye, ¿tú no eres de los discípulos de este que han traído aquí atado? Y en ese momento Pedro niega a Jesús por primera vez. Ahora, fíjense en la escena, porque aunque esté explicado de una manera muy sencilla, es terrible. A Pedro no le pregunta si tú eres un discípulo de ese, un centurión romano, o el jefe de la guardia del templo, o una persona armada hasta los dientes, o un sargento de marines. Se lo pregunta una portera. No tengo nada en contra de las porteras, no quiero que esto lo interprete nadie como un desprecio a una portera. Pero Pedro era un cobarde, lo asustó una portera. Le podía haber dicho: ¿y a usted qué le importa, señora? Por ejemplo, yo hubiera quedado mucho mejor para la posteridad. Pero a Pedro lo asusta hasta una portera. Es terrible, ¿no? Tener un discípulo al que has soportado con paciencia durante años, diciéndole cuando las cosas estaban mal,
discipulándolo, enseñándolo, mentorizándolo, y una portera hace que se eche para atrás y te niegue. Quien haya tenido un amigo y el amigo le ha fallado, sabe que es muy doloroso. Te duele mucho cuando te falla otra gente, pero bueno, son otra gente. Pero cuando te falla un familiar, un hermano, te falla un amigo cercano, eso duele. Y si encima es delante de una portera, es terrible verdaderamente. Y allí estaba Pedro. Y encima Pedro tuvo la mala suerte de que la historia de lo que hizo apareció en la Biblia, porque si fuera en la historia de los papas, esto no nos lo contarían. Los papas que supuestamente suceden a Pedro, los ha habido pedófilos y homosexuales, ladrones y codiciosos, con hijos bastardos, corruptos, infinidad de cosas. Pero es una historia que no se cuenta, la escondemos. Incluso lo hacemos con dirigentes que no son religiosos, con dirigentes políticos. Cuando conoces la verdadera historia de los héroes nacionales, a veces es para echarse a temblar. Pero la Biblia no oculta la verdad. Y puede hablar de cómo Abraham era codicioso y embustero, lo hemos visto esta mañana. Y puede hablar de cómo David se comportó de una manera indigna, abusando de su poder regio. Y puede hablar de un discípulo al que asustó una portera. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con Jesús? Nos lo cuenta inmediatamente Juan, versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Es tremenda la manera en que Juan, de forma telegramática, describe el proceso judío de Jesús. Anás tenía decidida la condena de Jesús. De hecho, le preguntó por los discípulos, por si acaso aquí hay más gente a la que hay que detener esta noche y enviarla camino del patíbulo. Y cuando Jesús capta, y lo sabe de sobra, que Anás ya tiene decidido que tiene que morir, y que además quiere atrapar a los discípulos, la respuesta es tremenda. Yo siempre he hablado en público, nunca me he ocultado. Si preguntas a la gente aquí en Jerusalén, bueno, o porque he estado en el templo o en la sinagoga fuera de Jerusalén, me ha oído mucha gente. ¿Por qué no les preguntas a ellos? ¿Por qué no indagas entre ellos? Por cierto, y ya que tienes intención de quitarme la vida, tendrías que tener testigos que respalden que yo he cometido un delito que implica que me tienen que quitar la vida. ¿Y cómo reacciona el poder despótico cuando en un momento determinado le enfrentas con la realidad? Te da una bofetada como mínimo. Bueno, en algunos sitios te pueden levantar la tapa de los sesos de un tiro también, todo hay que decirlo. Pero desde luego la bofetada lo más seguro es que no te la quitas. De modo que, como siempre, hay gente que quiere demostrar lo servil, lo lacayuno y lo esclavo que es del poder despótico, siempre hay alguien que te va a dar una bofetada. Y uno de los alguaciles le dio una bofetada diciendo: ¿pero cómo te atreves a responder así al sumo sacerdote? Y la respuesta de Jesús es tremenda. Si he dicho algo malo, ¿qué ha sido? Y si lo que he dicho no está mal, ¿por qué me golpeas? Y efectivamente esa es una pregunta que muchas veces, ante un ejercicio despótico del poder, resulta obligada. Si he hecho algo malo, ¿qué es exactamente? Y si no he hecho nada malo, ¿por qué intentas machacarme? Y Juan no narra más del proceso de Jesús ante Anás, porque no merece la pena, porque fue desde el principio un fraude y una falsedad, porque el veredicto estaba decidido y porque Jesús estaba condenado a muerte antes de que lo detuvieran siquiera en el Monte de los Olivos.
Y Anás lo envió a Caifás, que era el sumo sacerdote legal, y ya sabía lo que tenía que hacer Caifás. ¿Y qué pasaba con Pedro? Y de nuevo la cámara de Juan se mueve hacia Pedro y dice así en el versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Es terrible. Pedro seguía allí, no se había atrevido a marcharse. Quizá no se marchaba no por el frío que hacía y que se estaba calentando, sino porque a lo mejor se notaba mucho y él intentaba disimular. Y de nuevo le vuelven a decir: oye, pero tú eras uno de ellos, ¿no? No, en absoluto. Y de pronto uno de los familiares de Malco dice: oye, pero si este es el que le dio el espadazo a mi primo, pero ¿esto qué es? Tú eres, me suena tu cara. Esa cara de bruto no se olvida con facilidad. Y más cuando le has visto sacar la espada y pegarle un espadazo a un pariente. Y Jesús, no. Y Jesús negó otra vez a Jesús. ¿Y cómo concluye esta parte del relato Juan? Pues de una manera terrible. Fíjense en ese versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Anás se lo manda a Caifás diciendo: haz lo que quieras, pero este está condenado. Caifás sabe que no tiene jus gladi, es decir, el derecho de espada. El templo no puede condenar a nadie a muerte. Los romanos no se fiaban ni un pelo de los judíos como para permitirles ejecutar la última pena. Tenía que pasar por el gobernador romano y, lógicamente, la única salida que tenían era mandarlo al pretorio, a la sede del gobernador romano, para que él confirmara la condena a muerte. Pero eso sí, las autoridades religiosas podían matar a un inocente. Podían haberse puesto de acuerdo meses atrás en que iban a matar a un inocente. Podía haber quedado más claro que el agua que aquel a quien enviaban a la muerte era un inocente. No quedaba la menor duda de que aquel al que enviaban a la muerte, que era inocente, además lo iban a ejecutar a través de otra persona. Pero eso sí, nada de contaminarse tocando algo de un no judío, que queremos comer la cena de Pascua en situación de santidad. Es verdaderamente escalofriante. Y de nuevo, a lo largo de la historia, esto se repite una y otra vez. Guardemos la ley ritual. Guardemos las enseñanzas sobre los diezmos. Guardemos las enseñanzas sobre las fiestas que hay que guardar. Guardemos las enseñanzas sobre infinidad de cuestiones de ínfima categoría espiritual. Pero si tenemos que matar a un inocente, no pestañeamos y lo matamos. Y este versículo, parece no tiene mayor importancia, ya estaba amaneciendo y lo llevaron a Pilato para que Pilato confirmara la condena. Es verdaderamente terrible. Lo sacaron de la casa de Caifás, la del sumo sacerdote, lo llevaron al pretorio, era de mañana, pero eso sí, nosotros somos judíos respetuosos de la Torá. Y como somos judíos respetuosos de la Torá, nada de entrar en el pretorio. Que esa es la residencia de un goy, de un gentil, de un no judío, nos podemos contaminar y no podemos entonces participar en la celebración de la comida de Pascua. Es verdaderamente una auténtica radiografía espiritual. Estos versículos que hemos visto hoy, y que no llegan ni siquiera a una treintena de versículos, ofrecen un cuadro humano verdaderamente impresionante. Para empezar, aparece la traición de un discípulo, de Judas.
y lo entrega por dinero. Posiblemente también por frustración. Jesús al final no era el Mesías que yo quería, luego de lo perdido saca lo que puedas, aunque sean 30 monedas de plata, que equivale al salario de 30 días de un jornalero. Tampoco crean ustedes que era tanto. Después aparecen otros discípulos que no entran en la categoría de la traición, pero que son discípulos cobardes. De Pedro se puede decir muchas cosas, pero por lo menos algo de valor lo echó. El resto de los discípulos rivalizaban con los conejos a la hora de echar a correr. En tercer lugar, por si esto fuera poco deprimente, uno de los discípulos, que es el único que no se acobardó, echó mano de la espada, el recurso a la violencia. No sabemos cómo solucionar la situación, cómo hacer, bueno, pues un buen espadazo, un golpazo bien dado, siempre soluciona algo. Sí, seguro. Sería la primera vez en la historia desde que Caín le dio el primer golpazo a un infeliz que era su hermano y se llamaba Abel. Pero es algo que Jesús también contempló esa noche. En cuarto lugar, Pedro, que al menos no era tan cobarde, resulta que luego era increíblemente cobarde. Negó 3 veces a Jesús, y una de ellas con una portera. Insisto, no tengo nada en contra de las porteras. Cumplen una función, pero reconozcan ustedes que una portera no es precisamente el tipo de ser humano que está creado para amedrentar a un hombretón. No es que hubiera estado bien negar a Jesús si hubiera sido un capitán de la guardia del templo. Un capitán de la guardia del templo con su armadura, su casco, su espada, impondría, imagínense ustedes, a la portera. Quinto, y esto es algo tremendo, es sobrecogedor el cinismo de los dirigentes judíos. Los dirigentes judíos, desde luego, no tenían la menor intención de que Dios impusiera su voluntad. Y como ellos representaban a Dios y decidían lo que Dios quería y decían a los demás lo que Dios quería y tenían que hacer, evidentemente Jesús tiene que morir. Y además está decidido. Y esto no tiene vuelta atrás. Y último, y esto resulta especialmente repugnante, una religión tan absolutamente ritualizada que sus máximos dirigentes no tienen problema en derramar sangre inocente, pero no están dispuestos a rozar ni con la punta del dedo ni con la punta de la planta del pie la casa de un goy, de un gentil, porque puede venir la impureza ritual y entonces no vamos a poder comer la Pascua. Y uno dirá, es un cuadro terrible. Sí, pero es que este cuadro lo seguimos viendo a día de hoy. ¿Cuánta gente hoy en día, como Judas, no vende a Jesús por 30 monedas de plata? Bueno, reconozco que la tarifa en algún caso ha aumentado bastante. Pero ¿cuánta gente efectivamente no lo vende? Y no lo vende por la fama, no lo vende por el poder o no lo vende por el dinero. ¿Cuánta gente que son discípulos de Jesús, ante una situación de peligro, no corren menos que los discípulos cercanos de Jesús? ¿Cuánta gente frente a situaciones difíciles recurre a la violencia porque es lo más fácil de utilizar, sobre todo cuando uno es mucho más fuerte que el que tiene enfrente? ¿Cuántas personas en un momento determinado no niegan en algún momento a su Señor, aunque quien tenga enfrente sea tan poco amenazador como una portera? ¿Cuánta gente no tiene el enorme cinismo de tomar decisiones espirituales, no sobre la base de la enseñanza de Jesús, o sobre la base de la enseñanza de la Biblia, o sobre la base siquiera de la conciencia mínima de cualquier ser humano, sino que las toma por pura conveniencia, aunque eso signifique condenar a inocentes? ¿Y cuánta gente no está dispuesta a tener una vida espiritual que ritualmente parece perfecta? Como dice Pablo, atendéis muy bien a determinadas fiestas, a no toquéis, a no palpáis. Pero luego lo más importante
es algo que podéis arrojar por la borda sin ningún problema. Que nadie pise ni una baldosa del pretorio de Pilato. Impureza ritual, no se puede participar en la Pascua. Pero vamos a insistirle, porque el romano a veces es un hueso duro de roer. Y lo mismo se niega a condenar a un inocente al suplicio de la cruz. Todo esto lo seguimos viendo hoy en día. Y frente a esto, igual que en esa noche del año 30, está el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús es muy distinto. A Judas, que se acercaba a traicionarlo, como sabemos por otro evangelio, le dijo: amigo, ¿a qué vienes?, dándole la última oportunidad de volverse atrás. No ya de la traición, que estaba perpetrada y consumada, pero sí realmente de lo que había hecho. Aquellos que corrieron como conejos, tendremos ocasión de ver que se les apareció y los restauró. La violencia es algo que negará, lo veremos la semana que viene, incluso ante Pilato. A Pedro, que le negó 3 veces lo restaurará, y lo veremos en este evangelio. Y frente a todos esos que dicen representar a Dios y convierten a Dios simplemente en el escudo y en la excusa de sus ambiciones, pues igualmente Jesús sigue anunciando que Él es el camino, la verdad y la vida, porque no hay otro camino, verdad y vida que Jesús, y nadie va al Padre sino por Él. Y la hora terriblemente negra que hemos empezado a ver esta semana hablando del arresto de Jesús, es una hora negra como tantas horas negras de la humanidad, y como en esas horas negras también Jesús sigue siendo la luz. Seguramente muchos de los que estáis aquí sabéis lo que es la traición de un amigo. Seguramente muchos de los que estáis aquí sabéis lo que es la cobardía de aquella gente que se supone que tendría que tendernos una mano y que ha preferido mirar para otro lado. Es muy posible que también algunos de los que estáis aquí, en alguna ocasión, en vez de justicia, hayáis encontrado violencia. Y también es muy posible que algunos de los que estáis aquí y que necesitabais el respaldo de un amigo, lo que hayáis visto es como vuestro amigo os negaba 1, 2, 3 veces y las que le viniera bien. Y por supuesto me temo que en más de 1 y más de 2 y más de 3 ocasiones os habéis encontrado con religiosos profesionales que evidentemente ponen un cuidado tremendo en las cuestiones rituales, pero que a uno le queda la sospecha de que si hubiera que matar a un inocente para que conservaran su posición, no lo dudarían mucho. E incluso en medio de esas situaciones que todos hemos vivido en algún momento, la luz y la respuesta sigue siendo Jesús. Si nosotros hemos tenido amigos que nos han fallado, tenemos un amigo que no nos falla y que nunca nos fallará, y es Jesús. Si hemos tenido personas a las que queríamos recurrir y nos han negado, tenemos una persona que no nos niega y que nunca nos negará, y es Jesús. Si hemos visto a gente que realmente estaba dispuesto a acabar con un inocente por conveniencia, en Jesús tenemos a un inocente dispuesto a ir hasta la cruz por todos y cada uno de nosotros. Y en cualquiera de los casos en que nos encontremos en medio de la oscuridad más profunda, de la soledad más grande, de las tinieblas más asfixiantes, sabemos que Jesús está a nuestro lado y siempre lo estará. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por el día de hoy. Te damos muchas gracias porque hemos podido venir aquí y poder alabarte. Te damos gracias porque hemos venido aquí y podemos estudiar tu palabra. Te damos muchas gracias porque venimos aquí y te podemos honrar con aquello que compartimos. Te damos muchas gracias porque podemos venir aquí y dirigirnos delante del trono de gracia para que tú, Señor, nos escuches.
Y te damos muchas, muchas gracias por aquella noche terrible, aquella noche de oscuridad, aquella noche tenebrosa en que alguien traicionaba a Jesús, alguien huía de él, alguien lo negaba, alguien lo juzgaba injustamente, pero sin embargo el ánimo de Jesús no flaqueó en ningún momento, porque él sabía que esa cruz era necesaria para nuestra salvación. Padre, te damos gracias por ello y te damos gracias porque Jesús es el amigo que jamás nos traicionará, porque Jesús es el amigo que no nos negará nunca, porque Jesús es el amigo que tendremos siempre y que en todo momento nos hace saber que no estamos solos, que no estamos abandonados, que no estamos desamparados en este mundo. Y Padre, todo ello te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.